realizamos. En este contexto, las jornadas académicas de psiquiatría tienen como propósito ofrecer un espacio de encuentro, reflexión crítica y actualización profesional, centrado en algunos de los desafíos más relevantes de la clínica y la investigación actual. Entre ellos se destacan la comprensión y el abordaje de los síntomas negativos, los sesgos cognitivos implicados en la formación de ideas delirantes, el papel del cannabis en la psicosis y el potencial de las ciencias cognitivas y las tecnologías emergentes para enriquecer la evaluación y el tratamiento psiquiátrico. El programa de este año incluye conferencias, mesas redondas, simposios temáticos y presentaciones de experiencias internacionales, promoviendo un diálogo entre clínicos, investigadores y estudiantes de diversas disciplinas. Se abordarán temáticas como la rigidez de creencias y la toma de decisiones en la psicosis, las nuevas estrategias terapéuticas para síntomas negativos, los avances en fármacos con mecanismos no dopaminérgicos y el uso de herramientas computacionales como el procesamiento natural del lenguaje para caracterizar alteraciones del discurso. Asimismo, se presentarán experiencias de pasantías en unidades de referencia internacionales como una forma de fortalecer el intercambio académico y clínico. La primera conferencia trata sobre el modelo de estados clínicos de alto riesgo de psicosis, que se ha consolidado como uno de los principales paradigmas preventivos en salud mental a nivel mundial. A 20 años de su introducción, esta conferencia ofrecerá una actualización sobre el estado de este modelo, centrado en los logros alcanzados, los desafíos vigentes y las principales líneas de investigación en busca de darles respuesta. La reciente decisión de la FDA de eliminar la obligatoriedad del Risk Evaluation and Mitigation Strategy para el uso de clozapina ha suscitado un debate significativo dentro de la comunidad médica. Tendremos una mesa redonda que buscará explorar diversas perspectivas sobre si el riesgo de granulocitosis justifica controles estrictos, los posibles impactos de la eliminación de esta regulación y cómo equilibrar seguridad y accesibilidad en la práctica clínica. Los nuevos antipsicóticos son la clave para los síntomas negativos y cognitivos. La reciente aprobación de compuestos como el trospio y xanomelina y el desarrollo de nuevos antipsicóticos con mecanismos de acción no dopaminérgicos han renovado las expectativas en nuestro campo. Estos fármacos prometen mejorar la tolerabilidad y la eficacia en el tratamiento de síntomas negativos y cognitivos, planteando preguntas fundamentales sobre si representan un cambio de paradigma o si afectan los mismos neurotransmisores de manera indirecta. Discutiremos esto en una mesa redonda denominada Más allá de la dopamina. Tendremos también un simposio sobre marihuana y psicosis. El cannabis, una de las sustancias psicoactivas más consumidas a nivel mundial y particularmente relevante en Uruguay por su regulación, plantea una pregunta urgente y desafiante a la comunidad psiquiátrica. ¿Cuál es su verdadera relación con los cuadros psiquiátricos? Revisaremos si la marihuana representa un factor de riesgo independiente, si actúa como desencadenante en sujetos vulnerables o si es quizás un modulador del curso clínico en pacientes con psicosis. Se explorarán la evidencia, los matices clínicos y las implicancias para nuestro quehacer cotidiano. La atención en salud mental ha transitado hacia modelos más integrales, donde la rehabilitación psicosocial ocupa un lugar central. Este enfoque no solo busca el control de los síntomas, sino también apoyar a las personas a recuperar su autonomía y su rol activo en la sociedad, trascendiendo las viejas lógicas hospitalocéntricas o asilares. En la conferencia sobre el modelo de atención con enfoque en rehabilitación, exploraremos cómo este modelo se concreta en la práctica y por qué es clave para mejorar la calidad de vida y la inclusión social de personas con trastornos mentales. También nos vamos a preguntar cómo pueden las ciencias cognitivas ayudarnos a comprender los trastornos mentales, explorando cómo la integración de neurociencias, psicología experimental y modelización computacional están revolucionando nuestra comprensión de los trastornos mentales. Uno de nuestros conferencistas destacados en estas jornadas es Juan Francisco Rodríguez Testal, quien va a dar una conferencia titulada Más allá del placer, anedonia anticipatoria y consumatoria. Diferenciaremos entre anedonia anticipatoria, la dificultad para anticipar el placer de actividades futuras, y la anedonia consumatoria, la reducción en la capacidad de experimentar placer en el momento presente. Explorará
las diferencias neurobiológicas entre ambas dimensiones, las herramientas para su evaluación y las estrategias terapéuticas actuales con énfasis en la rehabilitación funcional y la calidad de vida de los pacientes. Otro simposio será sobre intervenciones psicosociales basadas en evidencia para síntomas negativos. Tema fundamental en nuestra práctica clínica, los síntomas negativos como la anedonia, el aplanamiento afectivo, la alogia, la abulia y el retraimiento social plantean desafíos significativos tanto para la recuperación funcional de los pacientes como para su calidad de vida. A diferencia de los síntomas positivos, los negativos suelen ser más persistentes, menos sensibles al tratamiento farmacológico y asociados a mayor discapacidad. La investigación ha avanzado en identificar y validar intervenciones psicosociales que pueden mejorar estos síntomas. Tendremos una mesa redonda titulada El gigante dormido. ¿Es hora de retomar la psicopatología fenomenológica? La psicopatología fenomenológica, surgida principalmente en Europa con figuras como Jaspers y Minkowski, fue durante décadas una de las piedras angulares del pensamiento y la práctica psiquiátrica. Nos enseñó a buscar no solo los síntomas, sino también el significado de la vivencia patológica, a escuchar la voz subjetiva del paciente. En el contexto de los avances en neurociencias, este enfoque pareció dormir quedando relegado. Hoy surgen voces que invitan a recuperar esa mirada, extendiendo, entendiendo que ningún abordaje biológico es completo sin la comprensión profunda de la experiencia subjetiva, la vivencia y el relato. Habrá también una presentación de pósters y trabajos científicos coordinado por docentes de la Unidad Académica de Psiquiatría. Tengo también, y con mucho placer, debo agradecer a los laboratorios que nos ayudan a poner en marcha estas jornadas y son muy necesarios para ello. Están con nosotros Megalabs, Rowe, Gador, Celsius, Acros, Servimedic, Eurofarma, Adium, Gramón Bagó, Siegfried, Urufarma y Libra. También tengo que agradecer a todo el equipo administrativo de la Secretaría, Mariana Sestona y María Liz Ramos, y a la unidad de comunicación en la persona de Hugo Matonte. Por último, quiero agradecer particularmente al profesor agregado Sebastián Lema, gran gestor de estas jornadas, sin quien estas jornadas no hubieran sido posibles. Quisiera terminar transmitiendo que estas jornadas buscan no solo compartir conocimientos, sino también seguir generando preguntas, abrir perspectivas y fomentar una psiquiatría integradora, sensible a la complejidad de los trastornos mentales y comprometida con la mejora de la atención. Por esto, invito a todos a participar activamente, compartir experiencias y formular preguntas con el objetivo de fortalecer nuestra práctica asistencial basada en la mejor evidencia disponible en estos temas que tanto nos convocan y tantas preguntas generan. Muchas gracias y empezamos. Ahora sí, bueno, les voy a presentar a Andrés Estrade. Él va a ser quien va a estar a cargo de la primera charla y les voy a mandar su presentación. Es un psicólogo egresado de la Universidad Católica de Uruguay. Completó sus estudios de maestría en intervención temprana en psicosis en King's College en Londres, en el marco de una beca Chevening. Desde 2021 se encuentra trabajando como investigador en el grupo de trabajo liderado por el profesor Paolo Fusar-Poli del Departamento de Estudios de Psicosis del King's College de Londres, donde también realiza estudios de doctorado. Actualmente se desempeña como coordinador en el estudio PRONET, un estudio longitudinal multisitio sobre factores de riesgo en población en riesgo de psicosis, financiado por el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos. Sus principales áreas de interés e investigación son la detección temprana y la predicción de riesgo de psicosis, instrumentos de evaluación de riesgo de trastornos mentales severos y el estudio de la fenomenología y la experiencia vivida en los trastornos mentales. Su conferencia tratará sobre los estados clínicos de alto riesgo de psicosis, haciendo foco
en el estado actual del modelo, sus principales desafíos y las líneas actuales de investigación que buscan mejorar nuestra capacidad para detectar y proporcionar tratamiento a las personas en riesgo de psicosis. Bueno, Andrés, no sé si podés compartir ya la clase. ¿Cómo andás? Hola, ¿se me escucha bien? No se te escucha. ¿No se me escucha? Fíjate a ver si tenés el micrófono abierto. ¿Sí? Bueno, Sí, sí, tengo el micrófono abierto. ¿No está saliendo? Déjame probar. no. Sigue sin escucharse. ¿Ahí? Ahí sí se escucha. ¿Ahí sí se escucha? Sí, ahí sí. Ah, ok, bárbaro. A ver, déjame ver si puedo hacer un pequeño cambiazo acá. ¿Ahí me escuchan? Se escucha bien. ¿Sí? Bueno, voy a hacer así. Bueno, muy bien. Entiendo que me escuchan bien ahora. Este, mm, Muchas gracias. Antes de empezar, ahora comparto la presentación, pero muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí participar de actividades en Uruguay y muy contento de iniciar estas jornadas académicas. Muchas gracias también a Sebastián, a Ignacio por la coordinación. Y bueno, voy a compartir las presentaciones. ¿Ahí se ve? Bien. ¿Se ve ahí? Sí, sí, ¿Sí? se ve perfecto. Bueno, bárbaro. Bien, y como decía el doctor Yadrone, mi presentación se va a estar focalizando en los estados clínicos de alto riesgo de psicosis. Me voy a referir a ellos utilizando las siglas en inglés, que es CHRP, que es Clinical High Risk of Psychosis, eh, por una cuestión de rutina y hábito, y porque es un poco más rápido decir CHRP que decir estados clínicos de alto riesgo de psicosis, pero estamos hablando de lo mismo. Es un modelo preventivo, focalizado en trastornos psicóticos que ya tiene sus 20 años desde su introducción, ya a comienzos de los años 2000, y esta presentación va a proporcionar una suerte de balance, un estado actual del tema, con un foco principal en algunos de los grandes desafíos que tiene el modelo en la actualidad para su implementación real, en el mundo real, y algunas de las investigaciones que buscan darle respuestas o abordar estos desafíos, ¿sí? Entiendo que para muchos de ustedes es un tema conocido, para otros tal vez es una de las primeras introducciones al tema, así que voy a comenzar primero con algunas slides más introductorias para luego adentrarme, ¿sí?, en los desafíos particulares que enfrenta el modelo, ¿sí? Eh, Como comentaba, surge el modelo con un foco en predicción y en prevención de trastornos psicóticos, focalizado principalmente en personas jóvenes, esto es, adolescentes y adultos jóvenes. Sabemos que los trastornos mentales tienen su origen principal durante la juventud, es decir, si vemos un metaanálisis, tal vez este es de los metaanálisis más grandes que se han hecho sobre el tema, en base a estudios epidemiológicos, lo que se ve es que la mayoría, más de la mitad de los trastornos mentales, comienzan antes de los 25 años, es decir, un 62.5%, con un pico de inicio en los 14 años y medio. Por algo los trastornos mentales, algunos investigadores se refieren a ellos como enfermedades crónicas de la juventud, en tanto cuando vemos en la población joven, adolescentes, adultos jóvenes, la mayor carga de la enfermedad o el mayor impacto en el funcionamiento socioocupacional está dado por trastornos mentales, y hay quienes han argumentado que en cierto modo un trastorno mental en la adultez representaría en muchos casos un trastorno de la juventud, un trastorno adolescente o de la juventud que, que no fue detectado a tiempo, que no fue tratado a tiempo y que persiste en su adultez cuando eventualmente es detectado. Hay un delay entre cuando los trastornos surgen y cuando los trastornos son detectados y tratados. Y si vemos en el caso de los trastornos
psicóticos tienen un pico de inicio que está entre los 14 y los 35 años, es el periodo de edad de mayor riesgo. Empieza a subir en la adolescencia, tiene un pico a los 20 años y luego va bajando paulatinamente. A partir de los 35 años el riesgo de psicosis disminuye significativamente, ¿no? Esta es la población de riesgo y esta es la población en donde se focaliza este modelo de los estados clínicos de alto riesgo de psicosis, que se enmarca, si pensamos dentro de los posibles modelos o tipos de intervenciones preventivas en salud que existen. Tenemos, este es en base al modelo clásico de Gordon, pero tenemos intervenciones universales, es decir, aquellas intervenciones en prevención de salud que se aplican a la población general como un todo, sin discriminar ningún subgrupo de individuos. Luego tenemos intervenciones que ya son más targeted o que son directamente dirigidas a sujetos, grupos de sujetos. Tenemos un enfoque selectivo, un grupo de intervenciones preventivas selectivas que se dirigen a aquellos sujetos en aumento que tienen algún elemento de riesgo mayor, pero que aún no presentan síntomas de la enfermedad o síntomas atenuados de la enfermedad. Y luego tenemos intervenciones indicadas, preventivas, que son aquellas que se dirigen a las personas o los sujetos que ya están presentando alguno de los síntomas atenuados, en este caso síntomas atenuados de la enfermedad, pero que aún no llegan a la severidad suficiente como para ser considerados sujetos que ya presentan el diagnóstico clínico, es decir, no cumplen los criterios diagnósticos, pero ya están presentando algunos de los síntomas emergentes. Y aquí es en donde los estados clínicos de alto riesgo de psicosis se enmarcan y buscan eso, de llevar a cabo en el mundo real una suerte de intervenciones preventivas indicadas. Luego ya a partir de eso, diríamos, la próxima etapa sería la etapa del primer episodio, que ellos existen también servicios de Early Intervention, ustedes saben que tratan de o buscan interactuar o actuar lo más pronto posible luego de un primer episodio de psicosis, pero eso ya no sería preventivo, eso sería luego de que el trastorno ya está presente. Entonces, para que este modelo CHRP pueda haber llevado a cabo y se pueda haber implementado, lo que hubo fue un proceso de graficar esta evolución natural de la enfermedad, que no necesariamente afecta a todas las personas, no todas las personas que desarrollan un trastorno psicótico van a necesariamente atravesar esta progresión prototípica de la enfermedad, pero estudios estiman que más o menos de 3 personas con psicosis, tal vez 2 de 3 sí llegan a lo largo de un proceso de fase premórbida, luego una fase prodrómica que puede durar unos meses hasta varios años, y luego el desarrollo del primer episodio, ¿no? El modelo de riesgo clínico de psicosis lo que buscó fue, en cierto modo, tratar de operativizar estos estados de riesgo que ocurren durante la fase prodrómica previo al primer episodio. Se habla de un estado de riesgo temprano y un estado de riesgo más tardío. El estado de riesgo más tardío, cada vez más cercano a lo que sería el primer episodio, y aquí es en donde principalmente el modelo de CHRP y la mayoría de las investigaciones se focalizan, sobre todo las investigaciones de las que voy a estar hablando a continuación, que se focalizan más bien en este estado de riesgo tardío y que operativiza estos estados de riesgo prodrómicos, si se quiere, a través de una serie de subgrupos clínicos que voy a detallar. De todas formas, el concepto de pródromo no se suele utilizar, se habla más bien de estados de alto riesgo clínico de psicosis o CHRP. La terminología es muy diversa, pero no hay que perderse mucho, no importa tanto la terminología porque hay muchos términos similares que más o menos son lo mismo. Pero no se habla tanto de pródromo en estas investigaciones porque el concepto de pródromo es un concepto retrospectivo, es decir, solo podemos confirmar que una serie de síntomas constituían un pródromo una vez que el primer episodio tuvo lugar. Es decir, hay personas que son consideradas en riesgo de psicosis y que no necesariamente desarrollan la enfermedad. Entonces, en ese caso, esos síntomas no llegaron a constituir un pródromo de la enfermedad. Por eso no se habla del término de pródromo, como es un término retrospectivo, no se suele utilizar en estas investigaciones. Naturalmente, lo que sucede es que estos sujetos jóvenes, adolescentes, adultos jóvenes,
por alguna razón entran en contacto con servicios clínicos, y la forma que tienen estos servicios clínicos para determinar si una persona es considerada en riesgo de psicosis o no es a través de un assessment, una evaluación clínica. Es decir, no hay biomarcadores en la actualidad que puedan establecer, que puedan ser utilizadas con fines diagnósticos. La evaluación sigue siendo clínica en base a estos dos instrumentos que muchos de ustedes ya conocerán y que son los más usados y se consideran el gold standard en la actualidad, que son el CARMS, utilizado principalmente en Australia y en los países europeos, y el CIPS, que es utilizado principalmente en Estados Unidos, pero que tienen sus diferencias, pero que son muy similares entre sí. Y el establecimiento de un estado CHRP, un estado de riesgo clínico de psicosis en un sujeto, se hace en base a tres componentes principales. Por un lado, una evaluación clínica en base a 4 dimensiones sintomáticas. Esta es en la versión clásica del CARMS. Hace poco salió una versión nueva del CARMS que incluye más dimensiones, pero si tienen algunas preguntas al respecto lo podemos responder, pero en cambios más superficiales no hay tantos cambios de fondo en realidad en la nueva versión. Pero las 4 dimensiones sintomáticas son unusual thought content, un contenido de pensamiento inusual, ideas no bizarras, es decir, estos 2 puntos se focalizan en síntomas delirantes, si se quiere, atenuados, alteraciones perceptuales y lenguaje desorganizado. Y luego se hace una evaluación de riesgo genético, operativizado como antecedentes familiares de psicosis en primer grado o trastorno esquizotípico, y un componente de deterioro funcional, un criterio de deterioro funcional que también se tiene en cuenta, ¿no? Y en base a esto, una persona, en base al CARMS y también al CIPS, utilizan estos 3 subgrupos clínicos principales que son muy conocidos ya, que son los síntomas psicóticos atenuados, el síndrome de síntomas psicóticos atenuados, que representa la mayoría de los casos cuando tomamos las muestras de estudios clínicos y también muestras en servicios clínicos. La mayoría de la gente, de los pacientes, tienen síntomas psicóticos atenuados, es decir, síntomas corresponden a estas 4 dimensiones clínicas que mencioné anteriormente, pero que no son lo suficientemente severos o frecuentes para ser considerados síntomas psicóticos establecidos o cristalizados, si se quiere. Luego, síntomas psicóticos breves, limitados e intermitentes. Este es otro subgrupo clínico que se caracteriza por síntomas psicóticos, pero de corta duración, que duran menos de una semana y que remiten sin el uso de antipsicóticos. Y luego el grupo de vulnerabilidad genética y deterioro, que son personas que presentan un riesgo genético o trastorno esquizotípico de la personalidad, y a su vez un deterioro funcional que se ha mantenido a lo largo de un año, por lo menos, ¿no? Es decir, un deterioro funcional y un bajo funcionamiento ocupacional y social. Importante tener en cuenta que esto no constituye un diagnóstico en sí, es decir, es más una categorización clínica, pero no es un diagnóstico formal. Si bien el grupo de los síntomas psicóticos atenuados está en el DSM-5 como uno de los posibles diagnósticos exploratorios, más que un diagnóstico hay que pensarlo como una categorización clínica de estos sujetos. El CARMS, su uso es transdiagnóstico, esta herramienta CARMS que es... Voy a hacer más referencia al CARMS que al CIPS, porque el CARMS es el que usamos acá y es uno de los el más utilizado en Europa y en Australia. Pero el CARMS es un instrumento transdiagnóstico, es decir, no requiere un diagnóstico diferencial con otros trastornos mentales comórbidos, y lo que se observa naturalmente es que la mayoría de las personas en riesgo clínico de psicosis presentan una comorbilidad en el eje 1, el uso de sustancias, trastorno de uso de sustancias es muy alto, trastornos depresivos, de ansiedad son los típicos, están en riesgo mayor de presentar ideación suicida, autolesiones y obviamente un deterioro laboral, ocupacional, un deterioro en la calidad de vida. Es decir, son muestras clínicas que presentan una gran problemática y un gran deterioro ocupacional, y a su vez están considerados en riesgo elevado de desarrollar psicosis, ¿no? Estas muestras, si uno las sigue a lo largo del tiempo, lo que normalmente se ve es que siempre va a haber, bueno, hay un porcentaje de ellos, que luego voy a hablar un poco de estos porcentajes, que es lo que dice actualmente la investigación en cuanto al riesgo de psicosis, pero hay un porcentaje que desarrolla un trastorno psicótico.
El término que se usa en investigación y en la práctica clínica es transición, ¿no? No es un término muy lindo, no sé, nunca me convenció mucho, pero es el término que se utiliza, transición a psicosis, cuando una persona pasa de un estado de riesgo clínico de psicosis al trastorno en sí. Eh, Va a haber otro grupo que va a mantener en el tiempo estos síntomas atenuados, van a persistir. Hay otro grupo que tal vez presenta a su vez una comorbilidad que se mantiene, no es tanto que desarrollan un nuevo trastorno de los que mencionamos antes de ansiedad o depresión, sino que esos trastornos que ya estaban presentes antes se van a mantener en el tiempo. El deterioro funcional y ocupacional que afecta a muchos de ellos a lo largo del tiempo. Y hay un porcentaje reducido, al menos en este estudio rutigliano, que fue un estudio que siguieron una muestra durante un largo tiempo, solamente un 15% obtuvo una remisión clínica completa, digamos, no más síntomas y mejora en el funcionamiento socioocupacional. En base a esto, las guías clínicas actualmente lo que recomiendan, esto es el ejemplo de las guías NICE, que muchos de ustedes conocerán, son las guías del Reino Unido, pero hay otras guías similares. Lo que se recomienda en estas poblaciones en riesgo clínico de psicosis, tanto para menores o adultos, es una derivación a evaluación especializada, es decir, una evaluación con el CARMS o con el CIPS, principalmente, de confirmarse el estado de CHRP, bueno, un monitoreo clínico regular por hasta 3 años, terapia cognitiva conductual con o sin intervención familiar, tratamiento de condiciones comórbidas frecuentes y no iniciar tratamiento con antipsicótico como tratamiento de primera línea, ¿no? Lo que también las guías clínicas, otras guías clínicas recomiendan y lo que pasa en la práctica clínica real es que si bien los antipsicóticos no son utilizados como primera línea ante la persistencia o el agravamiento de algunos de los síntomas atenuados y la no mejoría clínica, se suelen iniciar, o muchos de estos servicios inician tratamientos con antipsicóticos a bajas dosis. Así que, pero no como tratamiento de primera línea, se busca como primera línea hacer intervenciones psicosociales orientadas de corte principalmente cognitivo-conductual, pero también intervenciones familiares o de mejora, con la búsqueda de mejorar el funcionamiento socioocupacional de las personas, ¿no? De todas formas, como voy a mencionar luego, hay una gran heterogeneidad en cuanto a los grupos, a los tipos de intervenciones que se realizan en estos servicios. Esto es en base a la evidencia que no está del todo actualizada, es una evidencia en base principalmente a los primeros estudios clínicos. Si bien no voy a hacer mucho foco en los estudios clínicos en esta presentación, vale destacar que al principio, en los primeros años del modelo, los estudios clínicos se hicieron varios estudios y mostraron cierto beneficio de terapias cognitivo-conductuales o intervenciones familiares para la prevención de psicosis, pero esos beneficios no han sido replicados en las investigaciones más nuevas. Los últimos metaanálisis parecen indicar que no hay ninguna intervención que destaque sobre las otras en cuanto o que sea particularmente eficaz, digamos, para prevenir el riesgo de transición en esta población. Nosotros hicimos un estudio hace unos años sobre diferentes servicios clínicos a lo largo del mundo y evidentemente, el modelo se ha extendido, está presente en 5 continentes. Generalmente estos servicios clínicos tratan a adolescentes, a adultos jóvenes, pero hay una gran heterogeneidad en cuanto a los criterios de inclusión en edad. Y hay una gran heterogeneidad en cuanto al tipo de intervenciones psicosociales y biológicas. Si bien la terapia cognitivo-conductual o intervenciones familiares son de las más utilizadas, no necesariamente todos los servicios lo hacen. Es una cuestión más idiosincrática de cada servicio, los recursos a los que tienen a disposición y el tipo de intervenciones que pueden hacer. Y algo importante es que estos servicios hacen un reclutamiento no sistemático de pacientes. Este es un tema en el que me voy a focalizar ahora en el resto de la presentación, porque es uno de los desafíos que tenemos en la actualidad y en donde algunas de las investigaciones se están focalizando. Es decir, cómo reclutar a esta población, porque podemos tener el mejor modelo de preventivo, las mejores intervenciones, pero si no llegamos a la gente que las necesita, de nada sirven, ¿no? Y estos servicios lo que suelen hacer es un reclutamiento no sistemático, es decir, hacen lo que pueden con los recursos que tienen,
y hay una gran heterogeneidad. No hay claras líneas o lineamientos en cuanto a cuál es la mejor forma de llegar a estas personas o de reclutar estos pacientes. Acá en Londres un ejemplo clásico es el servicio Oasis, que no tiene nada que ver con la banda de rock, pero coinciden en el nombre. El servicio Oasis está operando desde el 2001, tiene 2 sitios. Ahí ven los puntos azules y los puntos rojos, es un mapa de Londres, esos son los barrios que los servicios Oasis agrupan o abarcan. Es un servicio, decimos standalone, es decir, un servicio que solo trabaja con gente de riesgo de psicosis. Hay muchos otros servicios que son integrados, trabajan con población de riesgo de psicosis y a su vez en primer episodio, esto es un servicio solamente para población CHRP. Y esta zona del sur de Londres fue particularmente elegida porque es una zona de la ciudad con un riesgo elevado de psicosis, es decir, tiene una incidencia de las más altas en la ciudad, pero también en el Reino Unido como un todo, de nuevos casos de psicosis cada año. También hicimos un estudio sobre 24 servicios de CHRP en el Reino Unido, distribuidos varios de ellos en el norte de la ciudad, pero varios también en el sur y varios en Londres, para entender un poco los desafíos que estos servicios presentan y cuáles son las cosas que ellos ven como barreras o desafíos. Obviamente hubo mucha mención de la dificultad en el acceso a los recursos y al financiamiento, el personal clínico especializado, recursos para actividades de promoción, altos números de derivaciones, es decir, los servicios de salud y el NHS, el Servicio Nacional de Salud en el Reino Unido está bajo una gran presión de recursos y administrativa. Estos servicios no son la excepción. Hay una gran necesidad para mejorar la eficiencia de estos servicios, es decir, por un lado, contar con mecanismos o instrumentos de evaluación y de predicción más efectivos, poder llegar de forma más eficiente a aquellas personas que más necesitan este tipo de intervenciones. Entonces, mejorar la eficiencia del sistema es importante. También en un momento en donde los servicios de salud y el NHS están recortando gastos y recortando dependencias, demostrar que en cierto modo el modelo es eficiente y funciona es un punto muy a favor y es muy importante. Ellos mencionan también la capacidad les gustaría mejorar la capacidad predictiva de los instrumentos de evaluación. Y acá llegamos a estos 3 componentes que conforman los 3 pilares principales del modelo CHRP, que es decir, este modelo predictivo, este modelo de prevención. Básicamente lo que se basa en estos 3 pilares principales, que es nuestra capacidad para detectar las personas en riesgo de psicosis, nuestra capacidad para establecer un pronóstico efectivo, nuestra capacidad para establecer o para llevar a cabo intervenciones efectivas, ¿no? Y cada uno depende del otro. Y quiero hacer un foco en la detección de las personas en la comunidad que se pueden beneficiar del acceso a estos servicios especializados constituye el primer factor limitante para la implementación a gran escala del modelo CHRP, ya que el modelo pronóstico más preciso o el tratamiento preventivo más eficaz solo ayudarían a una pequeña proporción de personas si no tenemos una buena estrategia de detección. Y a su vez, estrategias ineficientes de detección de personas en riesgo impactan sobre el pronóstico y el tratamiento. Porque, y esto es muy importante, las estrategias de promoción pueden incrementar el número de derivaciones y autoderivaciones a estos servicios, es decir, podemos hacer una gran promoción y poner muchos recursos en promoción de estos servicios y que todo el mundo sepa que estos servicios existen, pero lo que puede pasar o el riesgo de que si eso sucede, el gran riesgo es que más gente vaya a estos servicios a través de autoderivaciones, tal vez gente que no pasó previamente por el sistema de salud, y es gente que necesariamente no va a tener un riesgo de base, es decir, un riesgo de base. Ahora voy a hablar un poco de esto del riesgo de base y el riesgo previo a la evaluación y luego de la evaluación, pero va a tener un riesgo de base de psicosis bajo. Entonces puede colapsar esos recursos, puede ocupar recursos humanos y de tiempo que ya de por sí son escasos y están muy limitados. Entonces podemos reclutar más gente, pero el problema es que reclutamos más gente, pero en realidad vamos a
diluir o tenemos el riesgo de diluir el riesgo de transición o el riesgo de psicosis en estas muestras. Eso impactaría servicios clínicos, pero también impacta los estudios prognósticos de seguimiento que hacemos, estudios clínicos, ensayos clínicos controlados, es decir, si hacemos un estudio prognóstico de seguimiento con 100 personas, pero esas 100 personas, una baja proporción eventualmente desarrolla el trastorno a los 2 o a los 3 años, perdemos mucho el poder estadístico, es decir, también en los estudios clínicos se verían muy impactados si hacemos un estudio clínico y solamente una baja proporción de todos nuestros participantes eventualmente desarrollan el trastorno, ¿no? Es decir, la capacidad para detectar eficacia en prevenir transiciones se ve disminuida significativamente. Entonces hay una gran necesidad de nuevas soluciones para mejorar la capacidad para detectar personas en riesgo de psicosis en la comunidad sin diluir el riesgo de las muestras. Y lo que está sucediendo en la actualidad es que nosotros, si vemos acá en el caso de dos servicios en particular, ¿no? El servicio ASIS que ya comenté en el Reino Unido, pero el servicio también Headspace, que es de Australia, lo que está sucediendo es que si nosotros vemos, por ejemplo, en el caso de Oasis o el Reino Unido, que forma parte dentro del NHS, del Servicio Nacional de Salud, está dentro del Trust. El NHS se organiza en diferentes trusts, que son como diferentes regiones dentro del NHS. Está en el trust de SLAM, que ocupa el sur de la ciudad. Si vemos en un año en un periodo de tiempo determinado, cuántas personas dentro de SLAM desarrollan un trastorno psicótico, solamente el 5% de ellas previamente pasó por uno de estos servicios de riesgo de psicosis. Es decir, hay muchísimas de las personas en la comunidad que desarrollan el trastorno y que no están siendo detectadas. Es decir, las estrategias de detección están siendo poco eficientes. En Australia es muy similar, ellos llegaron a un 12%. El modelo Headspace es un poco diferente al modelo Oasis, pero no importa, básicamente lo importante es que hay gente que se están perdiendo, ¿no? Que están desarrollando un trastorno psicótico y previamente no fueron detectadas. De nuevo, no necesariamente todos los pacientes van a presentar el modelo o una fase prodrómica tan clara o van a cumplir criterios CHRP, pero de todas formas el número es muy bajo actualmente. Entonces, tenemos que, por un lado, mejorar esta capacidad para detectar estas personas que se pueden beneficiar, pero sin correr el riesgo de diluir el riesgo de las muestras, el riesgo de transición a psicosis en la muestra. Entonces, lo que hemos visto es que en población general, de nuevo, tomamos población general como un todo, el riesgo de desarrollar psicosis es muy bajo, estará en un 1%, depende cuál es el rango etario de esas muestras, pero digamos un 1%, menos de un 1%. Entre las personas que son derivadas a servicios clínicos, esto es en base a una muestra del servicio ASIS, el riesgo de desarrollar psicosis es del 15% a los 3 años, es decir, todas las personas que son derivadas al servicio clínico tienen por default, digamos, un riesgo basal de desarrollo del trastorno psicótico del 15% a los 3 años. Luego de una evaluación con el instrumento CARMS, ¿sí? El CARMS es, bueno, no lo comenté, pero lo di por sentado, pero vale la aclaración, CARMS es una entrevista semiestructurada. Aquellas personas consideradas en riesgo luego de la evaluación con el CARMS, su riesgo aumenta a 25% a los 3 años, un aumento significativo. Y lo que también es muy interesante es que las personas que no son consideradas en riesgo según el CARMS, su riesgo de transición disminuye muchísimo, casi al nivel de la población general. Es decir, el CARMS, estas herramientas diagnósticas o pronósticas son buenas para descartar, es decir, descartar a aquellas personas que no están realmente en riesgo de psicosis a los 3 años de seguimiento, 2 años o 4 años. Y son bastante buenas para incluir, pero el problema es que ya ven que el riesgo es de 25%, es decir, hay muchos falsos positivos, es decir, gente que son consideradas como en riesgo de psicosis, pero que no desarrollan la enfermedad. Entonces, es muy buena para descartar gente, para sacar gente por fuera que sí, no, esta persona no está en riesgo, pero está bien, pero podríamos mejorar su capacidad para descartar también falsos positivos, ¿no?
Y lo que vemos también es que esta gráfica es un poco confusa y media fea, pero básicamente esto es base a un estudio de metaanálisis que se vio diferentes estudios y evaluaron acá sus estrategias para reclutar personas. Cada uno de estos círculos es un estudio y cuanto más a la derecha están, más estrategias de outreach, es decir, estrategias para reclutar o para promoción del servicio utilizaban. Y ese es el eje horizontal, y en el eje vertical es el riesgo de psicosis o el riesgo pretest de psicosis de las muestras previo a la evaluación por Carnes. Es decir, lo que se vio es que los estudios que hacían estrategias muy agresivas de promoción, es decir, en la comunidad, tal vez en la radio, repartiendo folletos, redes sociales, hay muchas cosas que los servicios pueden hacer, ¿no? O los estudios pueden hacer. Lo que se vio es que cuanto más agresiva es esa estrategia de promoción, más gente llega, pero también se va diluyendo el riesgo de psicosis en estas muestras. Y eso es importante porque menor riesgo de psicosis implica que menos personas de esa muestra luego van a desarrollar el trastorno. Entonces, si estamos evaluando factores de riesgo o efectividad de intervenciones, perdemos poder estadístico, básicamente. Y luego están el riesgo en los subgrupos clínicos. Aquí la gráfica, miren por ejemplo esta de los 24 meses o 36 meses, estas acá. Esta primer barra representa a todos los sujetos en riesgo de psicosis. Como mencioné, un 25% de riesgo más o menos a los 3 años. Lo que también es interesante es que dentro de los grupos clínicos no todos los sujetos son iguales, es decir, esta barra más alta constituye el grupo del BLIPS, de síntomas psicóticos intermitentes y limitados. Son los sujetos que se encuentran a mayor riesgo de transición. Seguido por el grupo de APS, que son los síntomas psicóticos atenuados. Y el grupo que ven acá, 1, 2, 3, 4, la cuarta barra es el grupo de riesgo genético y deterioro. Este grupo de riesgo genético y deterioro es el que está menos en riesgo de transición a psicosis. Y luego tenemos la última barra, gente que no cumple criterios en riesgos, non-CHRP. Dentro de los subgrupos clínicos, no todos los sujetos son iguales a su vez. Hay una estratificación del riesgo. Aquellos sujetos que presentan los BLIPS son los que están más en riesgo de transición, seguido por APS, y el genetic risk es muy bajo hasta el punto de que algunos servicios clínicos no trabajan con esta población, no trabajan con gente en riesgo que cumple el grupo GRD, porque prefieren priorizar otros tipos de sujetos, porque el riesgo de transición es bastante bajo, ¿no? Casi que se asemeja más a la población general, digamos, que a los otros grupos clínicos. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Es decir, o algunas de las investigaciones o algunas que se están haciendo en la actualidad. Tenemos por un lado, este es un ejemplo de un instrumento que se desarrolló acá en nuestro laboratorio, que es el Psychosis Polyrisk Score. Es un instrumento de evaluación, un cuestionario que está digitalizado, pues se puede aplicar en papel, es decir, eso no importa. Se desarrolló en base a una umbrella review de Joaquín Radua y colaboradores que se publicó hace unos años ya, que es una umbrella review de factores de riesgo de psicosis a nivel individual, incorporando factores sociodemográficos, elementos sociales, parentales, perinatales, factores de riesgo y protección tardíos y antecedentes, es decir, podría ser tardíos, podría ser la exposición a eventos traumáticos recientes, o antecedentes podría ser la exposición, por ejemplo, a eventos traumáticos durante la niñez, ¿no? Entonces, este metaanálisis no es un metaanálisis, es un umbrella review, ¿sí? Una revisión en paraguas. No sé si esa es la traducción al español, pero supongo que será esa. Identificaron los factores de riesgo más asociados al desarrollo de trastornos psicóticos y se seleccionaron luego 22 de estos factores y se operativizaron en un instrumento que es el Psychosis Polyrisk Score. Ahora les voy a mostrar cuáles son estos factores que se seleccionaron. La idea es tener, por ejemplo, una de las posibles aplicaciones de este tipo de instrumentos es, no buscan suplantar al CARMS o al CIPS, sino actuar como complemento. Es decir, si podemos
enriquecer la información clínica que obtenemos a partir del CAMS con información sociodemográfica, sobre todo si es información que puede ser recabada de forma sencilla o relativamente sencilla o automatizada dentro de ciertos registros electrónicos, potencialmente nos podría servir para mejorar el poder predictivo de nuestros sistemas actuales, ¿no? Es decir, esta es una línea de investigación que va en ese camino. Hay otras también, hay estudios que se están focalizando en biomarcadores o estudios de estudios cerebrales o EEG. Este se está focalizando en factores de riesgo a nivel individual. Cuando vemos, por ejemplo, los factores que se han incluido a partir del Umbrella Review, la exposición, por ejemplo, no sé, supongo que no leerán mucho porque la letra está bastante chica, pero les puedo comentar los principales, ¿no? La exposición a eventos traumáticos en la infancia, la etnicidad, pertenecer a una minoría étnica, aumenta el riesgo de desarrollar psicosis. También eso dependiendo también de las características raciales o étnicas del barrio donde uno vive o donde se crió, el estatus de migrante. Hay otros factores como la exposición a el nivel de urbanicidad en donde uno vive, la edad parental avanzada, o la edad parental, no, la edad paternal, ¿no? La edad del padre avanzada, estatus socioeconómico, antecedentes familiares en salud mental, uso de cannabis, y otros factores de riesgo. No voy a detenerme demasiado en todos estos por cuestión de tiempo, pero les da una idea del tipo de información que se recaba, ¿no? Entonces, hasta ahora se ha hecho un estudio piloto chico en el servicio ASIS sobre este instrumento, pero por ejemplo, este mismo instrumento se ha incorporado en estudios longitudinales que se están haciendo ahora mismo. En particular, dos estudios muy grandes que son financiados por el Instituto de Salud Mental de los Estados Unidos, que es el estudio PRONET y el estudio Prescient, que buscan cada uno de esos estudios reclutar 2.000 personas en riesgo de psicosis y unos 600, 700 controles. Ese estudio estamos participando también acá. Yo actúo como coordinador del sitio de King's College en el estudio PRONET. Ya terminamos con la fase de reclutamiento y estamos haciendo seguimiento, ¿no? Son estudios observacionales. Estamos en la fase de seguimiento y, por ejemplo, se han incorporado este instrumento dentro de muchos otros instrumentos y otras pruebas diagnósticas o de pruebas de biomarcadores. Y vamos a ver si algunos de estos factores también predicen el riesgo de transición y si podrían ser potencialmente incorporados en ciertos calculadores individuales de riesgo, ¿no? Aplicados a nivel individual. Y este es otro ejemplo también, y con estos voy a terminar. Otra forma o ejemplo de modelos que se pueden desarrollar de predictivos a nivel individual, otros estudios que están haciendo también acá en nuestro laboratorio, es en base a registros clínicos electrónicos. Tienen varias ventajas, ¿no? Por un lado, la información en los registros clínicos electrónicos ya es recabada en contextos clínicos reales, es de información de mundo real, no de mundo de investigación, sino mundo real, información clínica que se accede o se recaba de forma rutinaria, hay accesos a amplias bases de datos y tenemos también información de seguimiento, ¿no? Entonces, en base a esto, acá el profesor Fusterpoli en el laboratorio se desarrolló un primer modelo predictivo en base a estos registros clínicos electrónicos, en base a una población de unos 90.000 personas del NHS Trust de SLAM, aquí Trust del NHS del sur de Londres, donde también está el servicio ACE, en base a edad, a los predictores o ciertas variables predictivas de edad, género, la interacción edad y género, etnicidad, diagnósticos CIE-10 o estatus CHRP. Entonces, básicamente el modelo predictivo toma esta información de las personas que ingresan a servicios de salud mental secundarios. Esto no es en primary health, no es en servicios primarios, son servicios secundarios de salud mental, es decir, personas que reciben un diagnóstico de trastorno mental según la CIE-10. Y acá pueden ver, de hecho, si ustedes quieren ingresar a esta página, psychosisrisk.net,
pueden ver el modelo predictivo, básicamente, el calculador individual, y pueden de hecho jugar un poco con él poniendo diferentes... Este es un ejemplo del output que el modelo predictivo tira. En el caso, por ejemplo, de una persona de 23 años, masculino, raza negra, con un diagnóstico de trastorno bipolar no psicótico, una manía o hipomanía no psicótica, y tira. En base a eso calcula riesgo de transición a psicosis al año, a los 2 años, a los 3 años, 4 años. Este modelo, primera versión de este calculador electrónico en base a registros clínicos electrónicos, se focalizaba en estas variables. Luego, la última versión incorpora a su vez 14 síntomas en base a modelos de procesamiento del lenguaje natural, es decir, con inteligencia artificial se extraen a partir de las notas clínicas la presencia de ciertos síntomas y se intenta fortalecer o mejorar la capacidad predictiva del modelo, que el modelo de base tenía un 79% de capacidad predictiva, es decir, de cada persona que desarrolla el outcome dentro de esta muestra de personas, la probabilidad, el outcome en este caso es diagnóstico de psicosis, había un 79% de probabilidad de que esa persona haya previamente sido identificada por el modelo como una persona en riesgo, ¿no? Es una capacidad predictiva bastante buena, que luego, incorporando más síntomas en base a modelos de procesamiento del lenguaje natural, de hecho se aumentó esa capacidad predictiva al 86%. Pero hasta ahora están en fase de factibilidad y de desarrollo este tipo de modelos. La forma en que se busca o se piensa que se podrían incorporar, por ejemplo, es si nosotros tenemos un trust del sistema de salud, podemos incorporarlo dentro de servicios de salud secundarios. Cada vez que ingresa un paciente, en base a las características sociodemográficas o clínicas, por ejemplo, el diagnóstico CIE-10 de salud mental de esa persona, estos calculadores pueden calcular cuál sería el riesgo de psicosis de esta persona al año, a los 2 años, 3 años, y potencialmente podrían enviarse alarmas automáticas al personal clínico para que el personal clínico inicie una derivación a servicios especializados. Entonces, de este modo, se está reclutando personas dentro de servicios secundarios de salud, porque la mayoría de las personas que desarrollan trastorno psicótico previamente tuvo un contacto con un servicio de salud. El problema es que no fue detectado como una persona en riesgo y no fue derivado a servicios especializados. Tener estos calculadores automáticos que envían alarmas de forma automática ayudarían a que las personas no se pierdan por el camino, si se quiere, ¿no? Un estudio piloto de esto ya se hizo, un estudio de factibilidad, utilizando la versión del calculador que ya previamente mencioné, entre mayo de 2018 a abril de 2019. Acá los investigadores lo hicieron acá en SLAM, son estos investigadores de nuestro grupo, y lo hicieron en el trust de SLAM, desde el sur de Londres, del NHS. Ellos prefijaron un umbral de riesgo de 5% de psicosis, riesgo de 5% de psicosis en 2 años, para que el calculador, a todas las personas que identificaba con este umbral de riesgo, se le enviaba una notificación al equipo clínico, ¿no? Al médico tratante. Entonces, un total de 3.700 personas fueron evaluadas según el calculador. De estas 3.700 personas, a los 6 meses solo el 1% desarrolló un trastorno psicótico, es decir, 1% de todas estas 3.700 personas que entraron en contacto con servicios de salud mental y que recibieron algún diagnóstico de salud mental. De estas 3.700, 115 se detectaron como en riesgo de psicosis, de hecho un poco más, pero no importa, 115 en riesgo de psicosis, según de este riesgo, es decir, que llegaron al umbral del 5%, en base a los factores sociodemográficos, y también al diagnóstico no psicótico de CIE-10. Obviamente, como diagnóstico predictivo no se incluyeron diagnósticos psicóticos, es decir, diagnóstico CIE-10 de no psicótico. De este grupo que llegó al umbral, el 9% desarrolló un trastorno psicótico a los 6 meses. Y de estos 115%, 89 de lo personal clínico respondió a las alarmas, y de hecho 39 fueron derivados
a servicios especializados de salud. 32, algunos no fueron derivados, y en algunos casos el personal clínico tal vez no respondió a la alarma, otros no fueron derivados porque se consideró que por la presentación clínica del paciente en el momento no era lo mejor la derivación. Pero la adherencia del personal clínico a las respuestas automatizadas fue alta, un 74% respondió al principio, un 85% en total, luego que los investigadores enviaron algunos emails de seguimiento, ¿no? Entonces, se ve que este estudio de factibilidad vio que es posible, es factible introducir este tipo de sistemas de calculadores de riesgo automatizado dentro de los sistemas de registros clínicos electrónicos que permiten detectar personas dentro del sistema de salud que podrían beneficiarse de una evaluación especializada. Es decir, este calculador lo que nos dice es, bueno, esta persona parece estar en riesgo elevado de psicosis, mejor enviarlo a un servicio especializado que hagan una evaluación clínica con el CARMS y a su vez sin perder o sin diluir demasiado las muestras, es decir, no son personas de la población general o que llegan por sí mismas a estos servicios, sino que son derivadas de los servicios de salud. ¿Sí? A modo de conclusión, como comentarios generales, para también ir terminando ya, hablamos de que el modelo CHRP ha sido implementado de forma extensa a lo largo de diferentes países y servicios de salud, ¿no? 20 años de su introducción. Ya el CARM salió por el 2005, fue la primera versión del CARM, hace 20 años. Hoy en día sabemos que la implementación exitosa del modelo depende de la combinación de las estrategias efectivas de detección, predicción y tratamiento. Todas dependen de una de otra y tenemos que mejorar la capacidad de la detección de personas en riesgo de psicosis en la comunidad sin diluir el riesgo de las muestras, porque eso impacta luego en la capacidad para la efectividad de las intervenciones y también impacta muy fuerte sobre nuestra capacidad para desarrollar estudios clínicos. Es decir, el estudio clínico necesitamos que las muestras sean muestras enriquecidas, si se quiere, con riesgo de psicosis y que tengan alta probabilidad de desarrollar la enfermedad. Si no, la capacidad para detectar intervenciones efectivas predictivas se ve fuertemente diezmada. Y les presenté o mencioné algunos nuevos modelos predictivos a nivel individual, es decir, podrían enmarcarse dentro de lo que sería la psiquiatría de precisión, si se quiere, pero todo esto actualmente está en fase incipiente de desarrollo y de factibilidad, no han sido incorporados aún y probablemente lleve su buen tiempo antes de que puedan ser incorporados en la práctica clínica real. Muy bien, y con esto quiero terminar. Muchas gracias por la atención. Espero que tengamos algún tiempo todavía para preguntas, en el caso de que alguien tenga alguna pregunta. Bueno, Andrés, muchas gracias por actualizarnos en esto. Capaz que en los minutos que quedan, en realidad, hay alguien que quiera hacer alguna pregunta sobre alguno de los temas que se abordaron. Bueno, muchas gracias, Andrés. Brillante tu exposición, muy útil, clara y que nos ayuda a reflexionar para varias de las cosas que nos suceden acá en Uruguay también, además de tratar de mejorar la asistencia en pacientes con psicosis actualmente, pero además también cómo prevenir de alguna manera. La pregunta es si la forma de captar más personas jóvenes en el ámbito de la comunidad, si la estrategia con el sistema educativo dirigida de talleres de formación de docentes para analizar o captar algunos síntomas en algunos adolescentes, eso podría llegar a mejorar también las muestras de personas que llegan para después hacer las escalas que tú mencionaste. Sí, eso de hecho se hace, por ejemplo, el servicio ASIS que mencioné, el tema es que no se ha hecho de forma muy sistemática ni tampoco se ha evaluado, no hay mucha información con respecto a cuál es la mejor estrategia efectiva, ¿no? El servicio ASIS tiene muchos vínculos con la comunidad, está hace muchos años, está desde el 2001, eh, y ellos hacen talleres de formación o talleres de formación y de promoción en escuelas o en community colleges, que serían como estos
no tanto escuelas porque son muy jóvenes, ¿no? Pero estos community colleges, que es formación secundaria o terciaria en adultos jóvenes y adolescentes. El tema es que también es bastante dependiente de los recursos a los que tienen. Capaz hay periodos de tiempo donde hacen más, luego están bastante presionados, o tal vez hay momentos en donde un problema que también tienen los servicios es que hay una rotación alta de personal, o gente que va y hace su entrenamiento clínico, psiquiatras, psicólogos y luego rotan. Entonces, dependiendo de los recursos que tienen en el momento, hacen lo que pueden, ¿no? Pero no se ha evaluado específicamente. Entonces, lo que parece ser es que cuanto más promoción comunitaria se hace, más las muestras se van diluyendo, porque está bien, tú puedes formar gente en la personal educativo, pero al final del día el personal educativo no es personal clínico, no está formado en salud mental y es probablemente que cometan más errores de cálculo, digamos, entre comillas, que gente del sistema de salud, ¿no? Entonces, o gente que formada del sistema de salud. Entonces, por eso parecería ser que la forma más, por ahora lo que parece ser más seguro al momento de reclutar gente sin diluir ese riesgo de psicosis, es reclutar de personas que ya están en contacto con el sistema de salud, es decir, pescarlos dentro del sistema de salud. Porque también si haces mucha promoción comunitaria, tenés mucha gente que llega de por fuera, tal vez gente que se auto refiere, y bueno, diluye las muestras, ¿no? Que en realidad está bien, son gente que muchos de ellos también probablemente necesiten ayuda, pero tal vez sean mejor tratados por otros servicios más generales de salud mental y no tan estos servicios que son servicios bastante de nicho, ¿no? Una población muy específica. Gracias. ¿Alguno más que quiera consultar algo? Entonces, capaz que yo te hago una pregunta que me quedó de lo que estabas diciendo, que la vas a poder responder porque es en tu opinión en realidad. Em, a mí me quedó la duda, esto que decías que la dificultad en la detección era un problema importante. ¿A qué nivel de la detección dirías que ese problema? ¿Es a nivel justamente del personal, de la aplicación de la escala, de poder entender cómo aplicar la escala? Porque, en mi opinión, también la escala tiene un componente un poco subjetivo en algunas cosas. Por ejemplo, los pensamientos inusuales, por ejemplo, de Carms. Eh, entiendo que en eso a algunos nos puede costar un poco más entender lo que es una idea extraña en realidad y, digamos, eh, pensar en el espectro, no entre una idea rara y ya de ser una idea delirante, por ejemplo. En tu opinión, ¿en qué aspecto todo esto sería el mayor problema para detectar? En cuanto a las escalas o los instrumentos en sí, a ver, los instrumentos, como mencioné, son bastante buenos para descartar gente que no está realmente en riesgo y es decir, para eso son muy buenos, es decir, una evaluación de CARMS no cumple los criterios, es poco probable que esa persona desarrolle el trastorno. Ahora, todavía tienen los problemas de los falsos positivos. La versión del CARMS que se utiliza actualmente es bastante vieja, no ha tenido grandes cambios desde el 2005. Hay una nueva versión ahora que trata de ser un poco más detallada en esto que decide, es decir, el pensamiento inusual, pero después cuando vemos a la sección de ideas no bizarras, que en realidad antes se hablaba de ideas no bizarras en un todo, y se mezclaban ahí diferentes tipos de temáticas delirantes, la nueva versión del CARMS busca especificar, por ejemplo, ideas paranoides, ideas de culpa, ideas somáticas, ideas nihilistas, ideas serotomaníacas, etc. Y para cada una de esas operativiza de forma más específica qué implica un puntaje de 1, de 2, de 3, de 4 en la severidad, ¿no? Porque la idea del CARM es que uno hace una entrevista semiestructurada y luego puntúa en severidad y en frecuencia los síntomas que presenta la persona. Y en base a eso, en base al puntaje, la combinación de puntajes, la persona puede estar no en riesgo, o puede estar ya presentando un cuadro psicótico, ¿no? La nueva versión del CARMS intenta ser un poco más clara en cuanto a sus criterios de evaluación. Tiene algunos problemas, y esto es un problema también de la práctica clínica real, que va un poco en lo que tú comentabas, Ignacio, es que es una entrevista bastante larga, es compleja, requiere una formación especializada. Nosotros hemos hecho a lo largo de los últimos 2 o 3 años cursos de capacitación en el CARMS para personal del NHS, porque es muy difícil utilizarla si uno no ha tenido la experiencia y la capacitación, pero luego son herramientas que son utilizadas acá en los servicios por psicólogos, por psiquiatras, por enfermeros, es decir, no es un instrumento que solamente utilizan psicólogos o psiquiatras, también otros
estos servicios son bastante eclécticos en cuanto al perfil de profesionales. Ahora, lo que sería bueno, en cierto modo, es hacer un poco más sencillo la aplicación de estas herramientas. Nosotros, nosotros hicimos un estudio acá y de hecho es un paper que fue aceptado pero todavía no fue publicado, que es una nueva versión del CARMS, la llamamos el mini CARMS, y que es en base a un estudio que hicimos, seleccionamos aquellas preguntas o ítems específicos del CARMS que más frecuentemente aparecían, es decir, como para hacer una subselección, para cortarlo y tener una versión abreviada del CARMS que todavía permita identificar personas en riesgo, eh, sin perder demasiadas personas en el camino y que sea de más fácil aplicación. Eso todavía no salió, pero va a salir. Es una posibilidad, ¿no? Intentar, por un lado, si queremos mejorar, hacer un poco que la aplicación de este tipo de instrumentos sea un poco más sencilla y a su vez complementar. También parece ser que en su versión actual tienen un techo, es decir, predictivos de instrumentos y podríamos complementar la información que recabamos de estos instrumentos con otro tipo de información, como hablé ya de los factores de riesgo. Hay mucho tipo de información que se puede complementar para fortalecer los modelos predictivos, información de biomarcadores o factores de riesgo individuales, o lo que también sé que van a hablar más adelante en estas conferencias, hay una charla o una mesa redonda sobre fenomenología, elementos de fenomenología o evaluación clínica más fina podrían también incorporarse. Lo veremos, ¿no? Mucha de la investigación actualmente está yendo en esta línea, tratar de mejorar nuestros modelos predictivos y complementar la información de estas herramientas clínicas, entrevistas clínicas que, bueno, sirven, pero parecen haber llegado en cierto modo a su techo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ahora sí, capaz que dejamos por acá. Te agradecemos mucho, Andrés, por esta charla y, bueno, capaz quedamos en contacto para siguientes situaciones y, bueno, que nos puedas volver a poner al tanto de cómo viene todo por allá. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, un gusto.